cuando hablamos de un tema como el cine, como grandes obras u obras maestras del cine de todos los tiempos, pues nos echamos a temblar. Porque no es que haya centenares, hay miles, y efectivamente en ese contexto va a resultar muy difícil hacer una selección a gusto de todos. De hecho, yo me atengo a lo que es la duración de estas intervenciones modestísimas. Vamos a estar en torno a 1 hora, vamos a hablar de cine interesante, y siempre es curioso, puede resultar para muchos de quienes me escuchan, ver si coinciden o no con lo que aquí les muestro, al menos no en tanto a los datos que pueda dar yo en cada caso, sino sobre todo a si esa sería o podría ser en parte o en gran parte su propia selección. Si recuerdan, y yo estoy seguro de que sí, algunas o muchas de las obras que voy a presentar, tal vez todas, y realmente si consideran que son obras importantes en ese tema tan amplio, tan amplísimo, como es el séptimo arte, el cine. Término originado y expresión originada y contenido y originado a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siguiente, XXI, con obras que obviamente han sufrido una evolución realmente muy importante con el tiempo. Efectivamente, ¿por dónde podríamos empezar? Bueno, voy a hacerlo en orden cronológico, que parece lo sensato. Repito que hay obras que no van a aparecer aquí por razones obvias, pero espero que compartan conmigo el interés de las que pueda mostrarles. Puestos a empezar, pues ahí tienen ustedes lo que es la primera de ellas. En mi opinión, cronológicamente hablando al menos, estamos en 1915 con una película realmente deliciosa en todos los sentidos, de ese gran genio sin paliativos que es Charles Chaplin, nuestro Charlot en términos coloquiales, que en este caso nos lleva a una de las que es sus primeras obras y una obra maestra en todos los sentidos, como es Luces de la ciudad. Obviamente no voy a caer en la tentación de relatarles su contenido, ni muchísimo menos, pero vean ustedes esta imagen espléndida en la que el protagonista, el propio Charles Chaplin, vestido con el atuendo que todos recordamos en muchas, la mayoría de sus intervenciones, tomando un clavel de las manos de esta mujer joven que está sentada aquí junto a un ramo. Ella es ciega, él no lo sabe, y ahí surgen ya unos primeros equívocos interesantes, entrañables en todo caso, en el conjunto de la obra. Ven ustedes que la calidad de la película es importante. Obviamente, aparte de los protagonistas, en este caso, pues el inestimable Charles Chaplin, nos encontramos con una joven partener que aparece ahí. Observen los atuendos de la época y la estética de la época, evidentemente. Todo esto está muy cuidado. No olvidemos nunca que una película es una obra colectiva y una obra de naturaleza muy diversa, muy distinta a lo que puede ser un lienzo en pintura. Ahí aparece efectivamente actuaciones de los actores correspondientes, el trabajo mejor o peor de quien dirige todo, aparece música, aparecen textos, hay un guión y en definitiva un trabajo colectivo bajo la batuta siempre de un director más o menos acertado en su función. 1915, Luces de la ciudad, obra importantísima en la historia del cine y precedente de todo lo que vino después, incluso por este mismo director. También quiero recordar, cómo no, a otro de los grandes de aquellos años, en este caso Buster Keaton, una imagen que les estoy ofreciendo ahí muy característica, muy representativa de la película El maquinista de la General, 1916, con acción ambientada
en lo que fue la guerra de secesión en Estados Unidos, la guerra, en definitiva, entre el norte y el sur, por decirlo de una forma simplista, y todo ello con un actor cómico que triunfó plenamente, muy peculiar en su caracterización, en su forma de actuar, en su forma de dirigir, en la elección de los planos de cada una de las historias que nos contó, y en este caso esa historia magistral del maquinista de la General, una muy vieja locomotora en la que tiene una actuación, parece que muy determinante, en aquella lejana ya conflagración. Demos un paso más y cambiemos totalmente, no hay ni que decirlo, la escena. Aquí nos sorprenden unos decorados realmente fabulosos. Esto era sorprendente en la época y sigue llamando nuestra atención en la actualidad. Oiga, ¿cómo es posible esos estudios, en definitiva, que construyen esos decorados realmente mastodónticos, esos cientos y cientos de extras, de actores, en definitiva, una obra de un muy alto contenido y extrema dificultad fílmica? El autor, David Griffith, título de la obra, Intolerancia, 1916. Una, sin duda, grandes obras de la historia del cine, que fue seguida por alguna otra de este mismo autor. Yo recuerdo de inmediato, y muchos de ustedes también lo harán, El nacimiento de una nación, también establecida, fundada en la Guerra Civil en Estados Unidos, tras la independencia, etcétera, y unas condiciones ya posteriores. Nuevo paso adelante. Y nuevo paso adelante hay que inclinarse ante, sin duda, lo que es una de las grandes obras maestras de la historia del cine de todos los tiempos. En este caso, de Sergei Eisenstein, título El acorazado Potemkin, 1925. Se relatan ahí unos hechos seguidos a la revuelta de ese acorazado, el Potemkin, y se relatan con unos medios y con una belleza y un impacto de todo tipo verdaderamente sorprendentes. Esta película revolucionó el montaje, ese elemento tan fundamental en el desarrollo y progresivo avance del cine en aquellos tiempos, del cine mudo y los posteriores ya con la introducción del sonido, y se considera por los especialistas como una obra, un antes y un después verdaderamente inolvidable de la historia del cine, aparte de sus valores estéticos, históricos, en definitiva, fílmicos y en última instancia artísticos, con una serie de elementos realmente muy importantes. Hay otras obras de Eisenstein también, posteriores a estas, que igualmente ocupan un lugar muy destacado en la historia del cine. Demos un paso más, nos vamos al año siguiente, 1926, y vemos otra imagen de una obra igualmente emblemática de aquellos ya lejanos años, en este caso del director Fritz Lang, sin duda otro de los grandes directores de cine de todos los tiempos, título de la obra Metrópolis. Ni qué decirles tiene que las que estamos viendo en estas primeras entregas son todo ello exponentes de cine mudo. Imaginen ustedes, si quieren, alguna música añadida o poco más, de hecho, algún que otros subtítulos, en general no demasiado prolíficos, y luego, efectivamente, una cierta grandilocuencia en el tratamiento de ciertos temas, pero junto a todo ello, una belleza sin duda indudable en los fotogramas que vamos viendo cuando contemplamos una de estas antiguas películas. En este caso, Metrópolis,
les llamo la atención, y alguno de ustedes sin duda la habrá visto, de la existencia de una versión relativamente reciente de este film, ya con sonido incorporado como tal y de alguna forma remasterizada en muchos aspectos. Pero en cualquier caso tenemos un mundo futurista, una serie de especulaciones más o menos acertadas y la maestría de un grandísimo director de cine como es Fritz Lang, con diversas producciones posterior a esta igualmente importantes. Demos un paso más, nos vamos a 1931 con una obra realmente importante en muchos aspectos. El autor, no tan conocido como los anteriores, una producción bastante más reducida, pero sin duda significativa en la historia del séptimo arte, como es James Whale. En este caso, la imagen la reconocerán todos quienes me estén escuchando en este momento, Frankenstein, sin más. Este personaje, obviamente, ha aparecido en otros muchos cines como tal personaje individual o acompañado por otros grandes emblemas de lo que es el cine de terror, en definitiva, vampiros, en fin, en todo caso, pues lo que estamos viendo aquí, seres evidentemente de una peculiaridad realmente muy notable y en este caso una escena que todos los cinéfilos recordamos siempre que evocamos esta película, como es esa entrañable escena que acabará mal, aunque no lo veamos directamente, de encuentro entre Frankenstein a nuestra izquierda y esa niña diminuta que está hablando con él sin reconocer su eventual situación o posible maldad. En todo caso, atención a la fotografía, espléndida, una fotografía con unas características técnicas que siguen sorprendiéndonos hoy en día. Bueno, y para no ponernos excesivamente dramáticos, veamos la obra siguiente, 1935, el director Sam Wood tiene aquí un papel simplemente de coordinación, diría yo, de lo que son los verdaderos autores de este film inolvidable, que son los hermanos Marx, y en una imagen que seguro cualquier cinéfilo recordará con solo pestañear y que corresponde efectivamente a una de las escenas más hilarantes de la película Una noche en la ópera. Estamos ya en cine hablado, en definitiva, estamos ya en 1935, en la muy conocida, muy valorada y por todos felizmente recordada escena del camarote. ¿Quién no ha dicho en alguna ocasión a sus amigos al encontrarse en algún espacio cerrado, un poco atestado de gente: oiga, esto se parece al camarote de los hermanos Marx? Una escena realmente irrepetible, una escena de una hilaridad por encima de cualquier otra consideración, una escena en la que cada uno de los presentes juega su papel, a cual más emblemático y a cual más disparatado, con unos resultados cómicos obviamente fáciles de predecir. Sam Wood, Una noche en la época. Luego vendrán Un día en las carreras, luego vendrán en definitiva Sopa de ganso, es decir, otros títulos de estos cómicos tan peculiares e irrepetibles como fueron los hermanos Marx. Demos un paso adelante y, ojo, también son palabras mayores, aun cuando esta película a la que hace relación esta imagen no sea demasiado conocida para el gran público, pero es una obra altamente estimable y que los cinéfilos recordamos con enorme placer.
Jean Renoir, atención al apellido, Jean Renoir dirige en 1938 La Gran Ilusión, una película centrada en lo que es la Primera Guerra Mundial, en la cual a nuestra derecha vemos la figura de Erich von Stroheim, cómo no, personificando a un general o alto mando alemán en aquella terrible, en muchos sentidos, conflagración, la Primera Guerra Mundial. Obra a recordar, con una fotografía y unos encuadres verdaderamente magistrales y un contenido que nos retrata con una claridad meridiana la sinrazón de cualquier contienda bélica. Demos un paso más, de nuevo una gran obra que muchos de quienes me están escuchando, si no todos, recordarán con placer, de John Ford, estadounidense, La Diligencia. John Ford es sin duda uno de los grandes, no solo del cine de aquel país, emblemático en este sentido, sino también de toda la filmografía universal, quien nos recuerda una y otra de sus grandes obras situadas en el lejano oeste, en muchos casos con el mismo protagonista, John Wayne, que aquí vemos en el centro de la escena, en una escena cuyo verdadero protagonista es esa diligencia tan presente en muchas películas del lejano oeste. La Diligencia, 1939. Y demos un cambio, un giro, cambios enormes en muchos sentidos y, cómo no, mi deseo de mostrarles una nueva imagen muy diferente a todo lo anterior. Vamos avanzando en el tiempo, seguimos estando, atención, eso sí, en presencia de cine en blanco y negro, aunque hayan pasado ya algunos años desde sus inicios, y en esta ocasión correspondiendo a un gran director, John Huston, y sin duda una obra maestra absoluta del cine de todos los tiempos. El Halcón Maltés, que nos da además la posibilidad de contemplar las actuaciones de algunos grandes actores de aquella época, en un caso pues hasta bastante tiempo después de esta imagen, y nos llama sobre todo, como no, la presencia a nuestra derecha, acompañada de una señorita, pues del gran Humphrey Bogart, uno de los actores emblemáticos de esas décadas. Y hablando de grandes obras y grandes directores, cómo no, ahí tienen otro. Tienen efectivamente una obra repetida hasta la saciedad y aceptada por muchos cinéfilos como una obra maestra absoluta, como es Ciudadano Kane. Estamos hablando de 1941, estamos hablando de una obra dirigida por Orson Welles, que dirigiría otras grandes películas posteriores a estas, algunas en fecha ya bastante posterior a esta, y Orson Welles, que aparece ciertamente muy joven en el centro de esta escena, representando, dando vida a Ciudadano Kane, a Charles Foster Kane, uno de los grandes magnates de la prensa de Estados Unidos. A nuestra izquierda, Joseph Cotten, algunos otros actores conocidos a la derecha y, en definitiva, una imagen, una escena que todos recordamos de esa gran película Ciudadano Kane, estrenada en 1941. Por lo tanto, atención, ya en plena Segunda Guerra Mundial. En esos mismos años, unos pocos más adelante, nos sorprendió
nos emocionó y nos atrajo de una forma indiscutible a todos quienes tenemos ya en este momento una cierta edad, como es una película de otro de los grandes autores del cine, Vittorio De Sica. Su producción es, diría yo, un tanto irregular. Tiene grandes obras maestras, esta es una, y tiene obras, bueno, pues prescindibles o simplemente encaminadas a el lucimiento de él mismo como autor o de algunos otros contemporáneos. En este caso no, es una obra maestra indiscutible que en su momento sorprendió a los cinéfilos, cuyo título, Vittorio De Sica, es, todos ustedes lo recordarán sin duda, Ladrón de bicicletas. El ladrón de bicicletas es este hombre que aparece sentado en esta escena, casi de primer plano, acompañado por su hijo, un niño entrañable, un niño delicioso en su actuación, fundamental su presencia en esta película, que relata una escena, bueno, digamos, una escena, yo diría, cotidiana, yo diría, nada grandilocuente, una escena obviamente que pudo incluso ser frecuente en la Italia de la posguerra, de aquellos tiempos, en condiciones realmente durísimas, paro, hambre, necesidad, injusticia, y bueno, que nos consiguió emocionar a todos quienes la vimos en aquel estreno y hemos vuelto a verla una y otra vez desde entonces. También nos emociona, no tiene nada que ver con la que estamos contemplando aquí, la que les he seleccionado a ustedes a continuación, cuyo título, pues todos ustedes seguro conocen mucho mejor que yo. Es una obra de Stanley Donen, atención, en color, de modo que la técnica, el progreso es importante, la fecha 1952 y el título Cantando bajo la lluvia. Un musical de los muchos que se produjeron en aquellos ya lejanos años, pero en este caso un musical realmente magistral de la mano de ese director Stanley Donen, que tiene otras producciones de este corte, pero en mi opinión inferiores a la que estoy recordando ahora. Oiga, y todo esto que estamos viendo, ¿y qué pasa en nuestro país? Claro, en nuestro país hay, obviamente, producción de cine desde una antigüedad realmente temprana. Y, bueno, salto eso por razones fáciles de entender, salto las películas de la posguerra por razones igualmente fáciles de entender y su muy escaso interés cinematográfico. Pero sí que les muestro una que seguro compartirán conmigo algún buen rato que pasaron o han pasado o hemos pasado una y otra vez cuando la contemplamos repetidamente. Efectivamente, estamos en una obra de Luis García Berlanga, desaparecido hace unos años, una de sus primeras obras, luego vendrían otras más, pero esta es tal vez, yo la considero así, su obra más entrañable, su obra más avanzada, su obra más interesante desde muchos puntos de vista y en todo caso una obra donde contando, él dice cosas que me parecen importantes en un lenguaje fílmico realmente muy diferente a lo que se había hecho con anterioridad en el cine español. Demos un paso más y otra imagen que sin duda todos ustedes recordarán con facilidad, nostalgia y supongo con coincidencia con mi propio criterio, que la he seleccionado como una de las grandes producciones de otro de los genios de la historia del séptimo arte, como es Alfred Hitchcock. La ventana
indiscreta. Claro que hay más, muchas más. Desde su etapa inglesa, al principio, cine en blanco y negro, películas sencillas, pero todas interesantes, sus primeros años en Hollywood, su entrada en el cine ya, bueno, yo diría pues con una proyección comercial importante, en este caso la presencia del Star System ahí, con este actor irrepetible de la historia del cine y con una Grace Kelly que le acompañó en algunas de sus producciones posteriores. La ventana indiscreta, una película de suspense, pero con un montaje y con una forma de narrar realmente soberbia, realizada en 1954. Yo he hablado hace un par de minutos de Luis García Berlanga, por cierto, cuyo centenario celebramos, y quiero mostrarles una imagen de otro de los grandes contemporáneos con Berlanga, amigo personal, trabajaron juntos en muchos sentidos, sufrieron la situación del cine español de la época, los embates, evidentemente, de todo lo que son las trabas administrativas contra las que tuvieron que pelear siempre, y en este caso estoy hablando, claro, de Juan Antonio Bardem, un grande del cine español indiscutible, con una producción tal vez no tan valorada, no tan abundante, eso sí, como la de Berlanga, pero sin duda alguna con unas obras dignas del mayor de los recuerdos. Es el caso de Muerte de un ciclista, de la que vemos aquí una imagen con Alberto Closas y una bellísima protagonista, y película rodada, no sin dificultades con la censura, en el año 55. En ese mismo año, un gran director, pero con escasa producción, Charles Laughton, que evidentemente sí que vemos, en cambio, como actor en muchísimas películas, rueda bajo su batuta esta Noche del Cazador, una película en blanco y negro de suspense, un prodigio de encuadre, de montaje, de realmente pues transcurso de la historia, forma de narrar, adecuación de los autores, en este caso huelga decir quién es el que tenemos delante, y realmente una película a recordar, al menos así lo considero yo, necesariamente en esta muy breve selección y siempre discutible, claro. No me parece discutible, pero pueden discrepar si lo desean, la imagen que ahora les muestro de uno de los grandes directores de la historia del cine, con obras abundantes, en definitiva, pero muy diferentes a la que les muestro aquí, Stanley Kubrick, quien nos recuerda su fabuloso 2001, una odisea en el espacio, o aquella fantástica Lolita que muchos recordamos. Bueno, en este caso el tema no tiene nada que ver con los anteriores. Título de la película: Senderos de Gloria, Path of Glory en inglés, película rodada en 1957 que cuenta un episodio de la Primera Guerra Mundial llena de dramatismo, con un mensaje y un contenido fílmico y político realmente inolvidables. Sigamos adelante, cambiemos tal vez la orientación y mucho, diría yo, en este caso, porque nos vamos a un país nórdico, nos vamos a Suecia y nos vamos, sin duda alguna,
al que ha sido el más gran director de aquel país y uno de los grandes del cine de todos los tiempos, como es Ingmar Bergman. La imagen que están contemplando aquí, el séptimo sello. El séptimo sello. Es una película de 1959. Atención al personaje de la derecha, un luchador que regresa de las cruzadas, que evidentemente tiene un encuentro con el otro enigmático personaje que está frente a él y que juegan una partida de ajedrez para dilucidar si el guerrero de nuestra derecha o el personaje que representa a la muerte a nuestra izquierda van a prevalecer en ese juego verdaderamente alegórico del tablero de ajedrez. Todos ustedes recuerdan el final y recordarán sin duda la impresión que muchos experimentamos cuando vimos esta película, que era algo insólitamente nuevo dentro del lenguaje cinematográfico de la época, con unas imágenes bellísimas, con unas interpretaciones, una fotografía, unos encuadros, una economía de medios realmente fabulosa, y todo para ofrecernos esa obra maestra a la que seguirían El manantial de la doncella y algunas más que todavía recordamos de este gran director. Son años finales de los 50 de gran movida cinematográfica. Aparte de la aparición de Kubrick, de Lawton, de Bergman en este caso, aparecen muchos fenómenos nuevos. Yo he hablado ya de Vittorio De Sica, con lo que es efectivamente el nuevo cinema italiano que surge efectivamente al concluir la Segunda Guerra Mundial, con una fuerza que nos deja sin habla a muchos cinéfilos de esa época, y que tendrá su continuidad en lo que es la Nouvelle Vague en Francia. De esa Nouvelle Vague, de ese movimiento cinematográfico, ¿quién nos recuerda una de sus obras emblemáticas, maestras y primeras de ese gran director que fue François Truffaut? Dirigió muchas películas en esta primera fase y posteriores, pero en todo caso la que consiguió un impacto realmente importante por su sencillez, por el movimiento de cámara, por el tratamiento de un tema realista con muy escasos medios, pero con una muy alta credibilidad en todos los sentidos, que fue ese Los 400 golpes, en el que vemos sentado en el pupitre y mirando fijamente al fondo, rodeado por otros compañeros en una escuela de la época, de quien sería uno de sus protagonistas predilectos en muchas películas que siguieron a esta. Estamos hablando del año 1959. Son años interesantísimos, sin duda alguna, con una variedad, yo creo que casi como nunca en otras épocas del cine, y que nos sorprendió a todos, aparte de los descubrimientos de cines más o menos a contracorriente, más o menos innovadores, de comedias tan valoradas, tan espléndidas, tan sorprendentes, tan redondas en todos los sentidos, como esta cuya fotograma estamos viendo aquí y que nos muestra en el centro de la imagen a una jovencísima Marilyn Monroe tocando el ukelele. Es una banda, efectivamente, de mujeres músicos
pero ojo, no todas son mujeres. Ahí aparecen dos personajes emblemáticos del cine de la época con muchas intervenciones, algunas de ellas verdaderamente magistrales e inolvidables en estos casos masculinos a los que me estoy refiriendo. Con faldas y a lo loco fue el título, bueno, dispensémoslo, con el que esta película se estrenó en nuestro país, Something Like It Hot, título en inglés de esta película deliciosa de Billy Wilder, uno de los grandes de la comedia de todos los tiempos, Con faldas y a lo loco, del año 59. Y sigamos adelante. Nada que ver con lo anterior, distinta, rotunda y absolutamente distinta, pero de nuevo aquí la obra de un gran director, tal vez no conocido demasiado como la mayoría de los que estoy mostrando aquí esta tarde, una producción pues modesta, cualitativamente hablando, de primera categoría, cuantitativamente, repito, modesta, escasa, pero con obras maestras absolutas o que pocos discuten. En este caso, La evasión, la clásica película carcelaria, con multitud de aspectos interesantes, con interpretación, con economía de medios realmente sorprendentes, un film del año 1960, La evasión de Jacques Decker. Y ahora una película cuya selección probablemente sorprenderá a alguien que me esté escuchando esta tarde, pero que yo he deseado introducir aquí porque, en mi opinión, tiene méritos sobrados para ello. Se trata de una película, no entremos en comparativas, pero una película sin duda con muchos elementos importantes, con una polémica de todo tipo, realmente muy subida de tono, como es esta obra de Luis Buñuel, Viridiana, película fechada en 1961, con una actriz formidable, con un Fernando Rey que tiene una actuación magistral, con un tema realmente interesantísimo, película que tuvo, claro, algún problema con la censura, no podía ser menos, pero que finalmente recibió un gran premio en un certamen internacional y pudimos ver estrenada en nuestro país, pese a la situación de aquellos años y pese al revuelo que levantó esta obra maestra, junto con otras como Las Urdes, Tierra sin pan, como por ejemplo El Chien Andalú, como por ejemplo pues, tantas otras obras. Yo pienso, por ejemplo, Los Olvidados, rodada por Buñuel en México, donde estaba exiliado durante muchos años por motivos políticos. Sigamos adelante. ¿Quién nos recuerda esta imagen y la película que simboliza? David Lean, otro de los grandes nombres del séptimo arte, en época ya no demasiado lejana a la nuestra, estamos en los años 60 en todo caso, con una película que supuso realmente una revolución en muchos aspectos, la introducción en el Star System de una serie de personajes, junto al muy conocido y gran actor Anthony Quinn a nuestra izquierda, pues la presencia en el centro de un gran actor, con evidentemente otras intervenciones geniales, Omar Sharif a su derecha, y película Lawrence de Arabia, con un tratamiento de la imagen,
del montaje, del propio tema que aquí se relata, del lugar elegido para rodar esta película, los desiertos de la provincia de Almería, haciendo una recreación de la vida y las aventuras de este controvertido y un tanto insólito personaje real que fue Lawrence de Arabia. Dentro de los nuevos cinemas, a los que ya he aludido en varias ocasiones, nos falta todavía hablar de uno más. Obviamente no termina con ello todo, pero bastará por hoy Joseph Losey, representante excelente, emblemático, ineludible de lo que se dio en llamar por parte de los especialistas, incluso de la parte más consciente de lo que son los, evidentemente, aficionados al cine, como una obra verdaderamente maestra, El sirviente, de Joseph Losey, con unos personajes realmente espléndidos, película en blanco y negro, sencilla, pero que supone un antes y un después que permite atisbar una salida fructífera, evidentemente, con otras producciones muy interesantes, de lo que supuso una revolución en el siempre importante cine inglés, pero que aquí da un paso realmente hacia el cine moderno y tantas obras interesantes producidas en ese contexto. Claro, estamos hablando de cine francés, hemos hablado de Truffaut, pero ¿quién nos recuerda a propio Renoir? ¿Quién nos recuerda a Godard? ¿Quién nos recuerda a la muy larga lista de grandes directores de ese país? Y efectivamente he hablado de Vittorio De Sica en una imagen, yo creo que imprescindible en esta brevísima revisión. Volvamos por un momento a Italia. Oiga, la lista es muy amplia. Es imposible recordarlos a todos porque mi tiempo es limitado y tampoco creo que haga falta recordar o ser exhaustivo algo que sencillamente es imposible. Pero seguro, repito, que todos ustedes recuerdan esta imagen con unos actores cuyo nombre omito. Burt Lancaster, no puedo omitirlo, ella una de las bellas, muy bellas actrices del cine italiano, unidos en esta escena, en definitiva, en lo que es una de las secuencias más interesantes e inolvidables de esa grandísima película como es El gato pardo. Naturalmente hay más películas de este mismo autor, de Luchino Visconti. Hombre, ¿qué les diré? Y ya les he mostrado esta porque estoy seguro que atraerá su atención y su recuerdo. Pero en definitiva yo estuve dudando entre mostrarles esta imagen o simplemente otra de Rocco y sus hermanos del mismo director, Luchino Visconti, que está temáticamente hablando a años luz de la que ahora les muestro aquí y que sin duda alguna es otra de las obras maestras de ese gran director italiano. Y sigamos con los directores italianos. La lista, repito, es muy amplia, afortunadamente para los cinéfilos, pero de nuevo trataré de sorprenderles un poco, porque ahí quise romper algún molde y mostrarles esta imagen no demasiado conocida, los cinéfilos sí la recordarán muy bien, de una obra maestra, repito, poco
asidua, poco contemplada en general, como es Pierpaolo Pasolini, título de la película El Evangelio según San Mateo, fecha 1964, que representa unas imágenes, sobre todo las de la Pasión, verdaderamente únicas e inolvidables para todos los que hayan tenido el placer de contemplar este film único, protagonizado, vean aquí en la parte central. Lo de menos es recordar esto, pero es una anécdota tal vez, por un actor catalán que protagoniza efectivamente los últimos momentos de Jesús en esa película, repito, titulada El Evangelio según San Mateo. Sin duda alguna, una película, o debería decir más bien películas realmente cumbre en la historia muy prolífica, y gracias a ello, de la historia del cine universal, en este caso concreto, la que se refiere a un film dirigido por Francis Ford Coppola con el título de El Padrino. Estamos en 1972, atención, y estamos en una de sus primeras escenas en las que el padrino, por antonomasia, ese autor fantástico en el centro de la imagen, que está asistiendo a la boda de su hija y recibiendo en su despacho, sumido en la semipenumbra, la visita de sus amigos y allegados más íntimos e inesperados. Película realmente formidable, con secuelas, El Padrino 2 y El Padrino 3, que constituyen una tríada realmente de obras maestras. Sería difícil afirmar con cuál nos quedamos de las tres. Si alguien nos obligara, oiga, yo me quedo con las tres, pero realmente son obras, insisto, verdaderamente inolvidables, todas ellas. Como lo es, al menos en mi caso, la película de la que he seleccionado esta imagen, por razones fáciles de entender, de Bernardo Bertolucci, otro de los grandes del cine italiano, en este caso dirigiendo una película de la que todos, sin duda, guardamos un gratísimo recuerdo y que impactó, en definitiva, por sus valores fílmicos, por sus valores históricos, por sus valores políticos, sobre el ánimo de muchos de nosotros. Novecento, traducido el siglo XX. El Novecento italiano es nuestro siglo XX, película que fue realizada en 1976, a la que siguieron y antecedieron otras obras de este mismo director. Yo recuerdo alguna de sus últimas realizaciones, por ejemplo, la que se refería a el gran emperador, el emperador en definitiva de lo que es la China actual, antes de los últimos cambios políticos en ese gran país, y gran parte de la cual transcurre en la ciudad prohibida de Beijing. Estéticamente importante, pero esta, repito, es una película que resume de una forma obviamente muy peculiar y muy, en definitiva,
bien planteada por el realizador, lo que es la historia, atención, no solo del Novecento italiano, sino el Novecento de la historia del mundo en toda la humanidad, o al menos una buena parte de ella. Para concluir, porque quiero concluir, claro, y concluyo aquí en una fecha todavía temprana, porque a partir de ahí, pues la cantidad y calidad de películas me abruman un tanto, pero yo termino efectivamente con esa fecha, que serían los años 80, y para ello pues busco una y otra vez, me esfuerzo por encontrar algo que resuma muy bien lo que será el cine posterior y lo que será realmente la apertura de nuevos lenguajes fílmicos en blanco y negro o en color en lo que es la historia de la cinematografía mundial. Estoy hablando, es una pura selección personal, claro, de una película fantástica que muchos de quienes me están escuchando recordarán con extremo placer, al menos ese es mi caso, de Akira Kurosawa, uno de los grandes del cine japonés, con obras maestras, repito, absolutamente en la mente de todos, y que responde al título brevísimo de Ran. Es una película visualmente bellísima, irrepetible, en Technicolor, evidentemente más avanzado, con un recrearse en las escenas de acción y en las escenas simplemente de dramatismo, como aquí estamos contemplando en esa bellísima imagen del último cine japonés y de otras culturas incorporadas a lo que es la filmografía mundial. Filmografía que nos sigue sorprendiendo hoy tanta y de tal forma en una y otra de las realizaciones que siguen produciéndose hoy en día. Muchas gracias a todos y buenas tardes.